Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, nos acompañe y que podamos seguir glorificándole con lo que vamos a conversar y estudiar el día de hoy. Así que oremos. Señor, te damos gracias en este día por tenernos nuevamente reunidos para poder leer, estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú sigas guiándonos, que tú sigas fortaleciendo nuestra fe, nuestros corazones para poder agradarte, poder vivir vidas dignas, Señor, de ti. Acompáñanos a cada uno de los que estamos acá, a nuestros hermanos que vienen en camino, y también te pedimos por aquellos que no podrán venir, aquellos que a lo mejor están lejos, que están impedidos de estar acá. Tú también bendíceles y acompáñales donde quiera que estén, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ustedes ya sabrán, estamos ya estudiando sobre los atributos de Dios. Y la semana pasada nosotros comenzamos con lo que era la introducción y el primer atributo. Y el día de hoy vamos a continuar con el segundo atributo, el cual también tiene un carácter de atributo general o que resume muy bien todo lo que es los atributos de Dios. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la inmensidad de Dios. La inmensidad. La clase pasada vimos de la infinitud y el día de hoy vamos a hablar de la inmensidad. Así que recordarles, hermanos, que la idea es que podamos ir conversando, discutiendo y sobre todo teniendo presente estas tres preguntas. En primer lugar, ¿cómo definimos o cómo definiríamos de forma simple este atributo? Si usted tuviese que explicárselo a otra persona, ¿qué palabras usted usaría? ¿Cómo lo describiría? Por otro lado, este atributo, ¿qué nos enseña sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente estamos entendiendo y creemos en este atributo de Dios, ¿cómo eso va a cambiar nuestra manera de vivir y también de relacionarnos con los demás? Así que esas son las tres grandes preguntas que vamos a estar trabajando y que está ahí en el librito para que usted lo raye. Así que la idea es que cada uno tenga un librito. Tenemos algunas copias más hoy y si es que no queda, ya el domingo les puedo compartir otra más. ¿Ya? La idea es que cada uno se acabaron ya. Así que los que queden sin librito, yo les puedo traer, y me recuerda, el domingo. Hoy día repartimos más. Entonces vamos a hablar de la inmensidad de Dios. Y para poder reflexionar en torno a esto, quiero ocupar una cita bíblica que está en Isaías 40, versículos 12 al 15. Isaías 40, 12 al 15. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo de las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Es el texto que vamos a tener de referencia. Yo le invito a que ustedes puedan leer Isaías 40 completo, porque va a desarrollar una idea bien similar en todo el relato de esta grandeza de Dios y cómo Él se relaciona a través de figuras cotidianas o humanas. En este caso de, por ejemplo, contar como gota de agua o el polvo. Y siguiendo un poco la estructura del libro que nos está presentando Tozer, él parte mencionando dos aspectos, o en realidad un aspecto que lo divide en dos, que tiene que ver con la fe. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una parte introductoria de este estudio, y él va a hacer la distinción entre lo que es la fe nominal y la fe real. ¿Qué es lo que él está diciendo?
que la fe nominal es fe que acepta lo que se ha dicho y puede citar texto tras texto para probarlo, pero hay otra clase de fe, es la fe que depende del carácter de Dios. El hombre que tiene fe real en vez de fe nominal ha encontrado una respuesta correcta a la pregunta ¿cómo es Dios? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el autor? Que uno puede conocer la palabra del Señor, uno puede estudiarla, saber quién es Dios, saberse la Biblia al revés y al derecho, citar textos, explicar quizás muchas doctrinas. Pero si eso nos lleva a vivir una fe real, ahí hay una diferencia. Y eso es importante. Entonces, en primer lugar, acá vemos la importancia de la revelación de Dios, porque Dios se revela, Dios se da a conocer. Y la palabra es una forma en la que Dios se ha revelado. Pero aquí está el tema, de que no todos han podido tener un encuentro con el Señor. No todos viven esta fe real o esta fe concreta. Y a lo que está apuntando Tozer también acá es que muchas veces como iglesias nos hemos quedado solamente en la revelación, dejando de lado lo que la revelación produce en nuestras vidas. Es como nos quedamos mucho con la doctrina, con los conocimientos, pero eso no produce un cambio en nosotros, no produce una forma de adorar al Señor, sino que al final nos llenamos de conocimiento. Y por eso Tozer hace una distinción y menciona lo importante de la iluminación. La revelación debe ser suplementada por la iluminación de la palabra por el Espíritu Santo. Y ahí está lo importante de la obra del Espíritu Santo. Porque es a través de esa obra que nosotros podemos leer la palabra y entenderla como palabra de Dios. O sea, hay personas que leen la Biblia, pero no hay un cambio en ellos. Se la pueden saber, pero no produce nada. Es porque no está obrando el Espíritu Santo. La revelación es un medio para un fin, y Dios es ese fin, no el texto en sí mismo. Y esto es lo importante que está diciendo acá Tozer, que muchas veces creemos que el estudio de la palabra es nuestro fin, nuestro objetivo. Estudiar la palabra, ser reconocidos por ser estudiosos por la palabra. Pero acá lo que está diciendo es que ese no es el fin, ese es un medio. El fin es conocer a Dios y adorarle. No podemos quedarnos solamente en lo primero, en conocer, estudiar, saber, citar de memoria, sino que eso tiene que llevarnos a adorar al Señor. Y eso lo produce el Espíritu Santo, eso es lo que nosotros conocemos como la iluminación, y eso es lo que diría Tozer como la fe real. Ese conocimiento nos transforma y nos lleva a adorar al Señor de forma concreta. ¿Y qué es lo que dice Tozer acá? Es totalmente posible ser instruidos en los rudimentos de la fe y seguir sin tener un verdadero entendimiento de lo que se trata. Y es posible seguir adelante hasta llegar a ser experto en doctrina bíblica y no tener iluminación espiritual, impidiendo aprender la verdad en su esencia espiritual. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, uno puede estar toda su vida estudiando la palabra, pero si no está la obra, la iluminación del Espíritu Santo ahí, esa persona no va a vivir correctamente la fe. Y ahí está la palabra aprender, que es distinto de aprender, tiene una H entre medio. Y eso significa más que adquirir un conocimiento, que es aprender, aprender tiene que ver con recibir y tomar y hacerse propio de algo. Entonces ahí está lo maravilloso de esto, que lo importante del estudio bíblico es que nosotros podamos tomar eso y hacerlo parte de nosotros, de nuestra vida, de nuestra espiritualidad. Y acá estamos con la pregunta que ya partíamos conversando la semana pasada. ¿Cómo el ser humano entonces, siendo un ser finito y material, puede conocer y entender a un Dios que es espiritual, un Dios que es eterno, un Dios que va más allá de nuestra imaginación? Y la única forma es a través del conocimiento, a través de su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de la inmensidad de Dios.
¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de algo inmenso? ¿Qué es algo inmenso? Grande. ¿Ya? ¿No tiene medida? ¿Ya? Yo creo que, vamos. Inmenso, mensura, medida, Claro. Exactamente. Yo acá traigo la definición de la RAE, que define inmenso como algo muy grande o muy difícil de medir o contar. Pero la segunda acepción me llama la atención porque ya habla de Dios, que no tiene medida, infinito o ilimitado, y en ese sentido es epíteto propio de Dios y de sus atributos. Entonces, cuando hablamos de Dios y hablamos de la inmensidad de Dios, vamos a seguir con esta idea de que es inmenso, que sobrepasa lo que nosotros podemos medir. Entonces, ¿cómo eso lo aplicamos a lo que ya hemos visto? Porque la clase pasada hablábamos de la infinitud. Entonces, yo aquí traigo una breve definición de cada una. Podemos entender la infinitud como algo que no tiene límites en ningún aspecto. Esa es la infinitud de Dios, que en todo sentido, en todo aspecto, Él no tiene límites. Y en este sentido, cuando hablamos de la inmensidad de Dios, vamos a estar hablando de que Él no tiene límites en todo lo que es el espacio, la creación propiamente tal. ¿Ya? Cuando nos relacionamos con la creación. Él está en todos lados, eso es lo que estamos diciendo. Y acá tengo una cita de John MacArthur, y él dice lo siguiente: Dios está perfectamente presente consigo mismo, trascendiendo todas las limitaciones de espacio y presente en cada punto del espacio con todo lo que Él es. La trascendencia, él también lo entiende como la inmensidad de Dios, significa que Él es mayor que la creación e independiente de ella. Su inmensidad alude a que Dios trasciende y llena todo el espacio. Entonces nosotros cuando vamos a hablar de la inmensidad de Dios, lo vamos a relacionar mucho con lo que es la creación. Este Dios que crea, que gobierna y que sustenta también esta creación, pero que la trasciende. O sea, Dios está por sobre lo creado. Y eso es lo que nosotros podemos ver acá. Si tuviésemos que hablar de tres características de la inmensidad, en primer lugar es que la creación no puede contener a Dios. Dios no puede ser representado, contenido en algo creado. Y acá hay una cita del primer libro de Reyes, 8:27, si alguien lo tiene ahí para leer. Primer libro de Reyes, 8:27. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Ya, ¿de qué está hablando ahí el texto? ¿Recuerdan? ¿Qué momento histórico es? El templo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está diciendo? Que esta creación, esta construcción no puede contener la gloria de Dios. O sea, cuando hablamos de la inmensidad de Dios, es que no podemos contenerlo en ninguna parte. Por tanto, Dios no va a estar en un templo, o confinado en un templo, no va a estar confinado a un espacio, a una nación, a una escultura, a nada de eso. Porque nada de lo creado puede contener la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, Dios contiene o tiene ahí a su creación. Salmo 11:4, si alguien lo tiene. Si alguien lo quiere leer. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo acá este salmo? Fíjense cómo este salmo nos va a mostrar dos conceptos que nosotros vimos en la clase pasada, que era la trascendencia y la inmanencia. ¿Recuerdan lo que eso significaba? Trascendencia e inmanencia.
¿Qué era la trascendencia? Que Dios está por sobre la creación. Él está por sobre la creación. Él es todo. Claro, Él podría perfectamente estar de lejos mirando todo lo creado, porque Él trasciende eso. ¿Y qué es la inmanencia? ¿Ah? Está en un lugar, puede estar en un lugar. Ya, la inmanencia se relaciona con que Dios, a pesar de ser trascendente, Él se relaciona con su creación y la sustenta. Esa es la inmanencia. Pueden ser dos conceptos totalmente opuestos: estar fuera de la creación y estar dentro. Dios es eso. Está por sobre todo lo creado, pero a la vez Él interactúa, se relaciona con su creación, la sostiene. Y el Salmo 11.4, ¿qué nos dice? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios está por sobre la creación. Que Él está gobernando por sobre la creación. Pero Él perfectamente podría haberse quedado fuera y dejar la creación funcionando sola. Pero Él no hace eso. Él se relaciona. ¿Y qué es lo que dice? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, Dios está ahí interactuando con el hombre. Está interactuando con el ser humano. No lo ha dejado a su suerte. Y esa es una característica de esta inmensidad de Dios. Que a pesar de estar por sobre la creación, Él interactúa y se relaciona con la creación. Y por otro lado, Él está lejos y cerca, en este sentido de interactuar. Jeremías 23:24. Si alguien lo tiene, que lo lea. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos y yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces, nosotros veíamos que su creación no puede contenerlo, pero Dios sustenta su creación, se relaciona con Él, y Él también la llena, por decirlo de alguna forma. Está ahí, a pesar de que está reinando como una figura lejana, como un Dios en su trono reinando, Él está ahí y llena, la sustenta, es parte de la creación. Y eso es importante, porque el deísmo cristiano o la teología cristiana cree en un Dios que interactúa y se relaciona con la creación. No es un Dios ausente, no es un Dios que está en el Olimpo, viviendo su vida junto a otras deidades, como lo pensará la mitología griega a lo mejor, sino que es un Dios que está solo, que está reinando, pero se está involucrando con nosotros. Entonces, tiene esta figura de estar lejos, pero a la vez está cerca. Es trascendente, pero a la vez es inmanente. Esos son los dos conceptos que son relevantes cuando hablamos de la inmensidad de Dios. Y ahora, yendo a el texto que habíamos leído al inicio, Isaías 40, 12 al 5, ¿qué es lo que nos presenta este relato? Cuando hablamos de la inmensidad de Dios y cómo Dios se relaciona. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Yo ahí tengo unas frases que están subrayadas o destacadas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un aspecto humano. Exactamente. Aspectos humanos a la hora de referirse a Dios. Midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y ahí sigue hablando. Después dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de
agua. Ya. Si bien es cierto, no está haciendo referencia a un elemento humano, nos trae un elemento natural para hacer entender cómo son las naciones ante él. En este caso, una gota de agua que cae del cubo. Como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y acá es interesante, hermanos, porque ¿cómo podemos entender esto? Este tipo de lenguaje que está usando Isaías. ¿Nos está diciendo que Dios tiene manos? ¿Nos está diciendo de que Dios se relaciona materialmente con la creación? ¿Cómo entendemos esto? ¿Habían visto esto? ¿Lo habían pensado alguna vez? ¿Dios tiene un cuerpo, una forma corporal? ¿Tiene extremidades? ¿Cómo entendemos entonces este pasaje bíblico? Para acercarlo a nuestra naturaleza, para poder comprenderlo. Ya, muy bien. Esto es lo que se conoce como antropomorfismo bíblico. ¿Ya? ¿Y qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo, y de hecho son dos palabras simples, antropos, que significa en griego hombre, pero no sexo masculino, sino que raza humana, antropos. Y morfismo, que tiene que ver con morfológico o forma. Entonces lo que está diciendo es que en la Biblia vamos a encontrar muchas referencias en textos donde a Dios se le va a asimilar una forma humana. Pero no es porque Dios sea así, sino que es para nuestro entendimiento. ¿Ya? Entonces, el antropomorfismo es una figura literaria que ayuda al lector moderno a identificar cuando los autores bíblicos le atribuyen a Dios cualidades o acciones humanas. Él se comunicó por medio del habla en términos humanos para que nosotros pudiésemos entender. Entonces, cuando nos topamos con textos así, eso se conoce como antropomorfismo. Que los escritores, o el mismo Dios, inspirando a esos escritores, utiliza elementos humanos o de nuestra realidad para que nosotros podamos entender cómo es Dios. ¿Se entiende la idea? Y por otro lado también hay otro concepto que se conoce como antropopatismo. No sé si lo han escuchado. Antropopatismo o antropopatía. También viene de una palabra griega, que es el patos. No sé si han escuchado patos. No es un animal. En griego, ¿qué es el patos? ¿No? ¿Nunca lo han escuchado? Cuando se habla de retórica en lo que es la argumentación, por ejemplo, hay tres conceptos, que es el etos, el patos y el logos. ¿Ya? Se los dejo de tarea para que lo investiguen. Uno tiene que ver con el conocimiento, lo que se produce, el otro tiene que ver con la autoridad de quien lo está diciendo, y el otro es como las emociones que transmite ese discurso, ese relato. Entonces, cuando hablamos del patos, estamos hablando de emociones. Entonces, cuando la Biblia habla de o cuando vemos frases que son antropopatismo, lo que estamos diciendo es que se le atribuye a Dios emociones o pasiones humanas, como dice acá la definición, para dar a conocer cómo se siente Dios con el comportamiento de la humanidad o de su pueblo. Las Escrituras hablan de Dios como si tuviera sentimientos humanos para ayudarnos a entender. Esto es lo que se conoce como antropopatismo. ¿Les suena algún texto bíblico donde haya algún ejemplo de esto? Dios se entristeció. ¿Ya? ¿Le dolió? Lloró. O sea, porque ahí Jesús estaba encarnado. Sí. No, pero cuando dice Dios se entristeció. Natalia, ¿tú querías decir uno? Sí, cuando en Samuel habla de que Dios se arrepintió de haber escogido a Saúl, y luego en unos versículos más adelante dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, como que además que le atribuye emoción, pareciera que hubiera una contradicción, pero no la hay. Claro, es para que nosotros entendamos lo que nosotros producimos al Señor al tener nuestras acciones pecaminosas. Pero como bien dice el relato, Dios no es hombre para arrepentirse.
Entonces, la Biblia nos va a mostrar estos recursos literarios para poder comprender, en cierto sentido, la inmensidad de Dios. Porque es un tema que nos va a costar entenderlo, pero Dios se ha revelado y a través del relato bíblico podemos conocer y entender cómo es Dios. Y cuando avanzaba y leía sobre esto de la inmensidad de Dios, se me vino a la mente, en primer lugar, lo que habíamos visto la semana pasada, cuando veíamos el sistema solar, ¿se acuerdan? Cómo la Tierra en órbita tiene un satélite que es la Luna, que gira, y eso pertenece o es parte de un sistema que está en una galaxia, y la galaxia es parte de otro sistema donde hay más galaxias, y eso también está girando. Y entonces uno empieza a mirar hacia adentro, hacia afuera, lo externo, cómo se va abriendo esto, y uno se da cuenta de la inmensidad de Dios. O sea, que Dios controla y está ahí. Cosas que a lo mejor no vamos a poder ver, ni comprender, ni mirar, ni entender, pero Dios las creó y Él gobierna sobre esas cosas. Entonces, hoy día les traigo lo contrario. Nos fuimos hacia afuera y ahora nos vamos hacia adentro. O sea, y esto es todo un desarrollo científico. Y el hombre de a poquito fue entendiendo el tema de las cargas positivas, negativas, la carga neutra, el neutrón, cómo eso conformaba un sistema equilibrado de igualdad de cargas. Luego se empezó a desarrollar el modelo atómico. Luego se dieron cuenta de que en realidad el protón, neutrón y electrón no eran las partículas fundamentales, sino que habían otras más pequeñas todavía que tenían ciertas configuraciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la naturaleza, lo que Dios nos ha dejado, nos muestra también su inmensidad. Cuando nosotros vemos la ciencia, cuando vemos los descubrimientos científicos, más que alejarnos de Dios, porque a veces se piensa que la ciencia es contraria a Dios, yo creo que la ciencia en realidad corrobora la obra de Dios. Y cada vez quedamos más maravillados. Y el punto es que hay cosas que aún no entendemos. Hay cosas que a lo mejor el hombre jamás va a poder entender. Pero Dios ya las conoce, Dios está ahí, y Dios las gobierna, y Él estableció esas leyes. Y con mucha razón se me viene el tema, o a la mente, las palabras de Pablo en Romanos 11. Cuando él habla del conocimiento de Dios, la riqueza, la sabiduría de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. Está la versión NBI. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Yo creo que este texto también habla mucho de la inmensidad de Dios. Y quiero que analicemos esa frase que está subrayada. ¿Qué significa eso de que porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que todo lo creó para su propia gloria. ¿Ya? Está bien, pero quiero que vayamos un poquito más allá. ¿Qué dice? Ya, proceden de Él. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Que todo lo que existe, Él lo crea. Y nada se escapa de eso. Por lo tanto, cuando hablamos de inmensidad, también tenemos que tener eso en mente. Que todo lo que podemos ver, e incluso aquello que no podemos ver, fue creado por Dios. Y Él gobierna esas cosas. Pero después dice, y existen por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene la posibilidad de manejarlo. las maneja, las sostiene. ¿Qué más? O con eso estamos claros. Él sostiene la creación. O sea, las cosas existen por Él. Él sustenta la creación. El hecho de que el ciclo
de las estaciones del año, por ejemplo. Verano, otoño, invierno, primavera, y eso vuelve a ser cíclico. Si bien eso está gobernado por leyes, por ciclos, eso el Señor lo sustenta. Y Él preserva eso. Los ciclos del agua, por ejemplo. El que tengamos sol cada cierto tiempo, después se entra de acuerdo a nuestra visión, pero en realidad la Tierra está girando. Pero todo eso, el Señor lo sostiene. El Señor lo usa. Y para Él, ¿qué significa eso? Para Él. Para su propia gloria. Para su propia gloria. Entonces, se dan cuenta que cuando hablamos de inmensidad y pensamos en lo creado, nos vamos a dar cuenta de que todo procede de Él, existe por Él y es para Él. Y lo gobierna Él. Y Él lo gobierna. Y de hecho, para allá iba. Porque la Biblia nos muestra, y aquí quiero hacerlos pensar, ejemplos de cómo Él usa ciertos poderes o ciertas personas para ejecutar sus planes. ¿Usted recuerda algún ejemplo? De Dios usando una fuerza, un poder o una persona para llevar a cabo sus planes. Faraón. El cruce del Mar Rojo, por ejemplo. ¿Ya? Él ordena tocar las aguas y no fue el poder de la vara que tocó, sino que es Dios mismo quien utiliza esos elementos para mostrar su poder. Exactamente. O sea, Dios incluso dentro de su inmensidad y como Él controla y sostiene toda la creación, Él puede usar y dejar de usar como Él quiere. Él puede usar gobiernos anticristianos, esto suena raro, pero Él puede usar gobiernos anticristianos para que el cristianismo avance. ¿Se les viene algún ejemplo? Nerón, ¿Ya? Lo que a mí se me viene los babilonios, cuando Daniel fueron deportados. Claro. Y lo mismo también cuando cómo el Señor se glorificó en Nabucodonosor, cuando lo hace reconocer al final que vuelve al bosque y al final vuelve reconociendo de que Dios era un Dios grande y que Él era el que tenían que adorar y exaltar. Exactamente. Y yo creo que el ejemplo por excelencia, las persecuciones. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia crece. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se expande. Y uno podría decir, oh, pero está ocurriendo algo malo. No, el Señor está usando eso para sus fines. Y eso está dentro de su soberanía y de su inmensidad, porque todo lo que existe, lo creado, los poderes, la naturaleza, todo proviene de Él, existe por Él y es para Él, para su gloria. Y eso es algo que nos cuesta entender. Porque cuando hablamos de inmensidad de Dios, lo único que nos queda para reconocer es que para el Señor es la gloria y nada para nosotros. Pero en realidad vivimos en una cultura que es humanista. Una cultura donde lo que se busca es que el hombre sea el centro. Hermano rápido. Sí, no me quedo dando vueltas, el que procede de Dios, yo lo veo más allá todavía de la explicación que dio, porque antes de la creación ya estaba en la mente de Dios. Entonces, todo el poder, todo lo que se hizo procede de Dios, o sea, está en Él. Y de Él salió todo. Inclusive cuando dice que solo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, nosotros para Él, y un Señor, y por medio de Él se hicieron todas las cosas. Entonces, claro, está todo en Él, todo el poder que vemos, todo lo que vemos, estaba en Él. Sin Él no existiría nada. Claro, Eso es lo que sí. Y Génesis nos va a mostrar de cómo Él, a través de su palabra, Él va creando las cosas. Y cuando ya tenemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la palabra es Cristo. Entonces, por medio de Cristo también
O sea, la Trinidad en pleno estuvo ahí creando y sustenta todo lo creado. ¿Ya? Natalia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Exactamente. Más claro no puede estar. Entonces, hermanos, cuando hablamos de inmensidad de Dios, tenemos que tener eso presente, de que Dios está en todo. Que no hay espacio en esta creación, no hay espacio en la tierra en donde Dios no sea soberano y Él no declare su soberanía, como diría un teólogo. ¿Y cómo ya podemos ir definiendo esto? Cuando hablamos entonces de la inmensidad de Dios, nos referimos a que Él está presente en todo. La creación no es nada ante Él. ¿Ya? Eso es lo que es la trascendencia. Y Él hace uso de la creación conforme a su voluntad. Desde lo más pequeño hasta lo más enorme en esta creación vemos la presencia de Dios. Él lo es todo y todo es para la gloria de Él. Dios trasciende y es inmanente. Son las palabras que habíamos estado estudiando y hemos ido aprendiendo lo que es trascender, estar por sobre la creación, pero a la vez relacionarse con ella, y eso lo hace inmanente. Y aquí los quiero poner a prueba, hermanos, porque cuando ocupamos estas palabras podemos confundirnos. ¿Por qué? Porque dentro de las religiones o cosmovisiones existe una postura que se llama panteísmo. No sé si lo han escuchado. El panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? ¿Alguien podría definir o explicar qué se entiende por panteísmo? Es un tipo de religión. ¿Ya? De hecho, hay un grupo muy conocido secular que es Coldplay, ya que de hecho su líder es panteísta. Que esto significa de que ellos ven como en la naturaleza, en todo eso, todo es Dios. Claro. Ese es el problema del panteísmo. Que el panteísmo no hace esta distinción de la trascendencia. Dios es la creación. Entonces, cuando nosotros decimos de que Dios está presente en todo y que Él se relaciona con la creación, no estamos diciendo que la creación en sí es Dios. O sea, este vaso de agua no es Dios, pero Dios gobierna sobre esto. ¿Se entiende la lógica? Porque el panteísmo nos lleva a la conclusión de que el ser humano, como criatura, como creación, también vendría a ser Dios. Y ese es el problema del panteísmo. Que no hay una distinción entre creador y creación, porque todo es Dios. Pero cuando hablamos acá de la trascendencia y el teísmo cristiano, vamos a darnos cuenta de que Dios trasciende y está por sobre la creación. Y eso es importante. Hay una distinción entre lo que es creador y creación. Hay que tener ojo con eso. Natalia. Aquí otro movimiento que muestra eso, que es el animismo, que entiende como que la creación en sí misma, cada parte de la creación tiene alma. Entonces, como en ese sentido también, como que cada parte de la creación es una parte de Dios. ¿Cómo se llama eso? Animismo. Animismo. Interesante. Entonces, por eso es importante, hermanos, conocer cómo bíblicamente Dios se revela y se muestra. Porque si no, todas estas cosmovisiones que son antibíblicas pueden causar confusión. Por eso es importante conocer a Dios. Entonces yo ahora les quiero, espero que no me odien por lo que voy a hacer. Voy a hacer un ejercicio práctico, pero no nos vamos a ver ni nada, sino que es analizar
una alabanza. ¿Ya? Esta es una alabanza más pentecostal, no creo que los presbiterianos la canten, así que... ¿Ah? Glorioso Cristo. No. No, vamos, porque mientras estudiaba, se me vino a la mente una canción que yo me aprendí cuando chico. Y la empecé a escuchar, le encontré sentido, pero después vi algo y me llamó la atención. Y ahí quiero que, de acuerdo a lo que hemos leído y entendido, puedan decir dónde está el error o dónde está lo incongruente en esta letra. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama, pero yo creo que por la letra la van a cachar. ¿Saben cuál es o no? Es, oh, qué hermoso es pensar en lo grande que eres y me puedo gozar al saber que en todo estás tú. ¿Ya? Entonces está diciendo que Dios está en la creación. Yo creo que no hay un intento panteísta de decir de que todo es Dios, sino que Dios está presente en todo. En las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos de un niño veo tu poder. No hay problema ahí, ¿cierto? Yo creo que está bien. Y después viene el coro, en la inmensidad del espacio, las estrellas por su brillo me dicen que ahí estás, en el dulce trinar de un ave al volar. Sí, igual me la sé. Y después viene la segunda parte. Y aquí yo creo que hay algo que está mal. En lo que tú has creado para mí. Hoy me puedo gozar al saber que tú vives y puedo contemplar, o sea, puedo ver, mirar lo que tú has creado para mí. En el viento que sopla, en el sol con su brillo, en el cielo estrellado veo tu poder. ¿Dónde está el error? No lo ha creado para mí. Lo ha creado para glorificar. Lo creó para su gloria. Exactamente. ¿Se da cuenta cómo pasa colada esa frase? Pero, Lo ponemos estrecho, pero de verdad que lo ha hecho para mí. y eso es importante, hermano, lo que Dios ha creado es para su gloria. No es para el hombre. Y yo me puse a investigar y de dónde viene esta idea de que la creación es para el hombre. Y me di cuenta que esa es parte de una respuesta de un catecismo católico. O sea, la Iglesia Católica en su catecismo afirma de que la creación es para el hombre. Pero la teología reformada entiende de que todo es para la gloria del Señor. No es para el ser humano. Hermano Igor. Al comprender la teología arminiana, porque el mundo pentecostal es arminiano, el hombre tiene un símil antropocéntrica, porque la decisión no la tiene Dios, la tiene el hombre. Entonces, para poder entender el mundo pentecostal, que tiene una teología arminiana, que no es una teología bíblica, uno se da cuenta, cae en estos errores. Igual que muchas canciones que usted va a escuchar apelan a la emoción y no a la verdadera sana doctrina, sino que apelan a las emociones del sujeto. Y siempre va a ser como antropocéntrica. Si uno compara entre la teología católica romana y usted compara la teología pentecostal, es muy parecido en muchos aspectos. Sí, hay un punto que es importante, que efectivamente hay mucha alabanza hoy en día que no glorifica a Dios. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y por eso también, en la medida que más conocemos a Dios, tenemos que también cuestionarnos cómo lo estamos adorando, si nuestra adoración está reflejando ese conocimiento. Por lo tanto, el ejercicio que también tenemos que hacernos como iglesia es examinar lo que cantamos. Ponerlo a prueba. Si realmente estamos reconociendo a Dios o estamos reconociendo otras cosas que no tienen un fundamento bíblico. Y lo que sí quisiera hacer un alcance, que si bien a veces somos bien estrictos y criticamos el emocionalismo, no podemos negar que una adoración correcta también puede incluir emociones. ¿Por qué? Porque basta que uno vea un salmo y se va a encontrar con muchas frases en primera persona. Yo haré esto, yo sentí esto, yo haré o anunciaré tu nombre. Pero
¿De dónde viene eso? En primer lugar, de una comprensión de lo que Dios ha hecho. Entonces, a veces hay algunos que critican esto del yo, que la etnología tiene mucho yo. Yo esto, yo esto, yo esto, yo esto. Pero en la medida en que nosotros estamos reconociendo a Dios en nuestra alabanza, no habría un problema en que en ciertos momentos haya una frase en primera persona. Yo siento, yo te adoro, yo me rindo a ti, que es una alabanza que cantamos, pero es porque estamos reconociendo lo que Dios ha hecho y nuestra respuesta es rendirnos al Señor. Entonces, tenemos también que hacer ese ejercicio de examinar nuestra himnología. Exactamente. Entonces, hermanos, todo lo creado es para el Señor, es para la gloria del Señor, no es para nosotros. Dios, somos beneficiarios, sí. exactamente. Dios crea todo, las cosas por Él existen y son para la gloria de Él. Y acá viene el tema, hermanos, que también este libro, este capítulo nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las cosas que nos están llenando. Porque aquí acabamos de ver de que todo es para la gloria del Señor. Lo creado, Él lo sostiene y es para su gloria. Pero muchas veces no estamos buscando eso. No estamos buscando adorar al Señor, glorificarle a través de las cosas. Y acá se plantea una pregunta. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué andar buscando cosas que nos dejan insatisfechos? ¿Por qué si Dios llena todo, si Dios sustenta todo y todo es en función de su gloria, de su plan, por qué a veces no nos sentimos satisfechos? Si Él está ahí en las cosas, si está presente en tu vida y en el día a día, ¿por qué a veces estamos insatisfechos? ¿Por qué a veces no estamos felices? ¿Por qué a veces sentimos que nuestra vida no tiene sentido? ¿Por qué será? Que no estamos llevando una vida correcta con Dios. Y segundo, muchas veces, como dice el texto bíblico, colocamos nuestra mente en las cosas de la tierra y no en las cosas espirituales. Entonces los ejercicios que hacemos mentales reflexionamos en forma natural y a veces no ocupamos la escritura para poder que si esto glorifica o no glorifica a Dios cuando uno toma una decisión. ¿Ya? ¿Hermana Natalia? Yo creo que cuando entendemos que todo esto, que este Dios creador del universo, que el creador de estas cosas tan hermosas que podemos ver que es la revelación natural, cuando entendemos que somos nosotros también parte de esa creación que fue creada para su propia gloria y entendemos el propósito que conlleva eso, y no solo lo decimos y lo sabemos, sino que lo entendemos y lo vivimos, ahí es cuando viene el propósito para nuestra vida. Porque finalmente el hombre fue creado, es una criatura para adorar. Independiente si es creyente o no creyente, todas las criaturas, animales y hombres y naturaleza entera, adora a Dios. Entonces, los que no adoran a Dios, los que no lo han conocido, no lo han entendido, adoran otras cosas. Y como esos ídolos son falsos dioses, nunca podrán dar la plenitud que solamente Dios puede darle a su creación. Entonces, cuando nosotros entendemos por su palabra, pero también, como decía al principio del estudio, no solo entenderlo intelectualmente, esa es la primera parte, pero cuando lo entendemos por el poder del Espíritu Santo y eso obra en nosotros y entendemos que hemos sido creados para su gloria, no para nuestro propio deleite, sino que nuestro deleite está en Él. O sea que hemos sido hechos para su gloria y para gozar de Él para siempre. Cuando eso aterriza en nuestra vida y lo podemos vivir y comprender, es que nuestra vida tiene propósito, somos plenamente felices, hay un gozo que no tiene que ver con las circunstancias, sino con el propósito que el Señor nos ha creado. Es una felicidad y una paz que el mundo no puede tener y no puede entender. Y por eso es que los cristianos que son perseguidos, entregan sus vidas, o incluso nosotros
Sí. Y ahí está el llamado, hermano. Tenemos que buscar ser llenos o llenados por el Señor. Porque muchas veces buscamos lo contrario. Buscamos llenarnos por otras cosas que no son el Señor. Y ahí al final después añadimos al Señor. Como que planificamos y hacemos toda nuestra vida para nuestra propia gloria, conforme a nuestros propios propósitos, como si nosotros fuésemos el centro de la historia. Y si me queda tiempo, si me queda espacio para mis planes, ahí recién incorporo a Dios dentro de lo que yo quiero hacer. Y eso produce muchas veces estar insatisfechos, no vivir una vida plena. Porque estamos buscando ser llenados por cosas materiales, por cosas que después desaparecen, por cosas que se acaban. Cuando en realidad somos llenados, o sea, somos invitados y convocados a ser llenados por el Señor. Y eso va a producir alegría, eso produce deleite. Y Tozer dice que Dios mismo trabaja en deleite, en alegría. Las personas de la Trinidad se deleitan infinitamente cada una con las otras. El Padre está infinitamente complacido en el Hijo. Y el Hijo está infinitamente complacido con las otras personas, o las otras dos personas de la Trinidad. Él se deleita en toda su creación, en especial en los hombres hechos a su imagen. Entonces dice que él, al leer las Escrituras, él ve que Dios actúa con alegría en lo que hace, en sus propósitos, en sus planes. Al encarnarse, al cumplir su misión dentro de la historia, Dios lo hace con deleite. Él se deleita en lo que hace. Y ahí está el punto. ¿En qué estamos buscando nosotros el deleite? ¿En ese Dios que está ejecutando los planes? ¿O estamos buscando nuestro deleite en otras cosas? En aquellas cosas que son materiales, temporales y que no llenan. Hermano Juan Carlos. Eso será lo que nos pasa cuando sentimos el primer amor, que todo gira en torno a la adoración y a la búsqueda de Dios y del Espíritu Santo. Por eso se nos hace todo más tranquilo, más bonito, más feliz, todo happy. Y a medida que vamos perdiendo la comunión con Él, nos va llevando a un vacío. Y como somos seres humanos, buscamos cómo llenar esos vacíos con cosas terrenas, que al final nos dejan más desgaste y menos satisfacción, sino que nos meten a otro hoyo más y a otro hoyo más, separándonos de lo que era lo primero, que era la comunión directa con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Será algo así? Ya, hoy usted toca el tema del primer amor. Claro, es como para poner un nombre. Claro. Cuando uno tiene una buena relación con Dios, independiente del que llama primer amor, sino que uno cuando se lo pasa orando, ayudando, buscando la palabra, etcétera, etcétera, ahí uno se siente bien, uno se siente satisfecho, uno se siente pleno. Pero el tiempo, el desgaste, la condición del ser humano, la misma naturaleza nos separa muchas veces de esa comunión o de esa oración. Porque tenemos que trabajar, o porque queremos ver un partido de fútbol, porque queremos juntarnos con otras personas. Entonces eso nos empieza a separar. Y ahí en esos espacios cuando nosotros, yo veo que se nos llena de los ídolos, los falsos ídolos, que justificaban muchas veces el trabajo, que tiene que hacer una acción, etc. Separarnos de lo que es la comunión con Dios, y lo empezamos a relegar, porque ahí cuando se produce la satisfacción. Ya. Sí, estoy en cierto sentido de acuerdo. Lo que sí me gustaría destacar, ¿ustedes han escuchado sobre los puritanos? ¿Les suena el movimiento puritano? Que nace en el siglo XVI, si no me equivoco. Los puritanos, que a veces se ocupa ese concepto como para hablar de ciertos cristianos que son como muy estrictos, pero los puritanos creían y ellos promovían la integridad en la adoración, en el sentido de que tú adoras al Señor no solamente en la esfera religiosa o privada, sino que en toda tu vida tú adoras al Señor. Y de ahí viene este tema del puritano, porque en realidad tú tienes que ser un buen creyente, no solamente en las cuatro paredes, sino que en toda tu vida. O sea, era una exigencia grande. Y la verdad es que como reformados nosotros también creemos eso, de que el cristiano adora al Señor en todo lo que hace.
ya sea o esté en la iglesia o esté en el día a día. Por tanto, es importante tener presente de que hacer ciertas actividades que no necesariamente son religiosas no son malas en sí. Porque a veces uno podría pensar, yo perdí o estoy enfriándome o perdiendo mi comunión con el Señor porque me junté con un amigo que no era cristiano. O me puse a ver un partido de fútbol. Pero la verdad es que nosotros creemos de que uno adora al Señor en todo lo que hace. Como diría Pablo, si hacéis algo de comida o bebida, hacerlo todo para la gloria del Señor. O sea, no hay una distinción entre lo sagrado o lo sacro y lo cotidiano o lo secular. Todo adora al Señor. Nosotros en nuestra integridad adoramos a Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en nuestra integridad reemplazamos a Dios por otra cosa. Y el punto es que eso lo hacemos tanto afuera como adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque afuera podemos idolatrar el dinero, la familia, el estatus, la profesión, pero dentro de la iglesia podemos estar idolatrando líderes, tradiciones, dogmas de la iglesia, en vez de estar adorando al Dios correctamente. Y eso a veces nos desvía. Y cuando esas cosas fallan, cuando esas cosas no cumplen nuestras expectativas, nos sentimos satisfechos. Porque estamos buscando ser llenados por otras cosas, que no es el mismo Dios. Y eso es importante. ¿Se entiende la idea? Hermano Igor, ¿usted quería decir? Ahí después, hermano Alejandro. Lo otro es la forma, porque no es lo mismo los grupos donde tú te mueves, no es hacer lo que ellos hacen, sino que no, como dice un poco de levadura, leuda toda la masa. Uno de repente tiene que cuidar ciertos espacios y aprovechar los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La oración, la lectura de la palabra, el congregarse, el tener estudios bíblicos. Uno tiene que llenarse, como Pablo dice, renovar vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Con la escritura. Y lo otro, no en una forma como dice el hermano Gerson, no una forma intelectual, porque Pablo en Colosenses va a decir, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo en la obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y él va a decir que el conocimiento de Dios es una sabiduría espiritual. Hay mucha gente, hay teólogos, como decía el hermano, hay teólogos que manejan al revés del derecho de la Biblia y no son cristianos. El otro día yo veía un debate en internet, gente que explicaba súper bien la Biblia y no son cristianos. ¿Por qué? Porque la escritura se puede entender de una manera humana, lógica. Pero el verdadero crecimiento es cuando somos regenerados por la obra de Dios, cuando nacemos de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, puede conocer. Y Dios, por medio de ese espíritu que deposita en cada uno de nosotros, nos hace entender. Pero sí, también tenemos que tener cuidado por qué nos juntamos, qué hacemos y qué escuchamos. Hay que tener cuidado, muchos cristianos que se contaminan y votan, sobre todo cuando hay cosas de elección que nos va a tocar, votan por gente que no es cristiana y por valores humanistas. El humanismo es una religión y muchos cristianos se dejan guiar por el humanismo, por la filosofía. Por eso hay que tener cuidado. Por eso fue buena la religión que nos dice. Ese animismo está tomando mucho poder y el humanismo está controlando ciertas esferas del cristianismo. Pero hay que tener cuidado, por eso es bueno renovarse el entendimiento con la escritura y tener cuidado. Por eso el primer amor, uno cuando parte del cristianismo parte como un niño, no sabe nada. Entonces muchos lo explican así, el primer amor es como algo medio romántico, pero se da a entender que es como la iniciación que uno tiene. Yo me refiero más que todo al primer amor, en esa relación que uno logra, no en el momento de la conversión o cuando recién está en el proceso, Claro. sino que cuando uno logra una cierta pequeña madurez y se da cuenta que todo en realidad gira en torno a Dios. El levantarme, el acostarme, el orar, todo, que todo gira en torno a Dios. Quiera o no quiera, estando con personas cristianas o con no personas cristianas. Porque
porque al final lo que uno ha leído, lo que ha podido aprender y se ha hecho bien en uno, lo va transmitiendo, lo va transformando a cada persona, lo va enseñando, ministrando con su testimonio. Entonces a lo que yo me refería como primer amor, como esa relación que se logra no en el inicio, sino que mantener ese ideal que tenemos todos cuando, porque creo que todos recordamos el primer amor, que era todo orar y Dios, y que todo está lindo, etcétera, etcétera. Pero a medida que va pasando el tiempo se nos olvida eso. Y nos vamos convirtiendo casi en un compromiso de que yo tengo que orar porque tengo que orar. Lo vimos cuando estábamos hablando del poder infinito de Dios. ¿Por qué? Porque como que todos volvimos a entender que Dios es infinito. Y se nos había olvidado que Dios es infinito. ¿Pero por qué se la había olvidado? No, yo me refiero porque se nos olvida muchas veces de que Dios es partícipe y está en todo momento. Lo que estamos conversando acá es aclarar nuestra mente, porque en el espíritu lo tenemos que tener claro. Entonces, a lo que yo me refiero es eso, de que en este primer amor o en este amor que tenemos que tener, todo tiene que ir en torno a Dios, todas las cosas que hacemos, no que no pueda haber un partido de fútbol, como decía el hermano, porque voy a salirme de ser puritano, sino que yo me refiero a que cuando nos sentíamos vacíos, cuando nos sentíamos incompletos, era por eso. Cuando empezamos a sentir eso era porque estábamos dejando algo de lado, que era con Dios, haciendo otra cosa. Porque la única forma que vamos a hacer Dios va a ser en Dios. Y a veces con el tiempo ya no interesa el partido de fútbol. No, si no Con el interesa. tiempo va empezando a perder porque Dios va tomando la preeminencia. Correcto. Ya, hermanos. Hermano Alejandro quería decir, sí. No, pero paso. ¿Sí? A mí se perdió el hilo, entonces no tiene mucho sentido mirar. Ya. Entonces, hermano Ramiro, ¿Puedo tomar el tiempo de.? no, son 30 segundos nomás. 30 segundos. Sí. Alguien dijo por ahí, vivimos por fe y para fe. Nosotros vivimos por fe y para fe. No tenemos todas las cosas, pero nos vamos a creer. Y voy a leer un versículo bíblico que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas esas cosas tenemos que vivir y vivimos por fe, porque nosotros esperamos algo mucho más allá, mucho más grande de todas estas cosas que están pasando en el mundo. Por eso se dice que vivimos por fe y para fe. Sí, sí, sí. ¿Qué es aquello que está llenando nuestra vida, hermanos? ¿Es Dios? Medita en la frase: puedes tenerlo todo en la vida y a la vez sentirte vacío. Esto le pasa mucho a gente con fama, poder, dinero, y aún así se sienten vacíos, porque no están siendo llenados por este Dios, que es inmenso, sino que por las cosas creadas. El progreso, el éxito, el bienestar, el dinero, la felicidad, trabajo, conocimiento no pueden ser el fin de nuestra vida, porque sin Dios nada de eso tiene valor. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de que la palabra de Dios es un medio para llegar a un fin? Que a veces nos quedamos solamente en conocer, pero no en adorar. Acá es lo mismo. Cuando buscamos estas cosas y las hacemos un fin en nuestra vida, no vamos a poder vivir correctamente, no vamos a estar satisfechos, porque sin Dios eso no tiene valor. Cuando colocamos todas estas cosas y las ponemos a los pies del Señor y buscamos adorarle a través de eso, ahí sí nuestra vida tiene sentido. Y como dice el Señor en su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve, hermanos, tenerlo todo en la vida si no tenemos a Dios? ¿De qué sirve ocupar nuestro esfuerzo
nuestro recurso, nuestro tiempo en buscar cosas creadas si no tenemos a Dios? No tenemos nada. El Señor nos llama a perder nuestra vida a fin de hallarla en Él. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y finalmente, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Segura. ¿Ya? ¿Qué más? Estamos ahí. Al final, si lo vemos como ve Dios, estamos ahí. La otra vez cuando leímos Apocalipsis, estaba la multitud ahí, ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Y es por eso que vivimos por fe. Nuestra vida está escondida en Cristo, hermanos. Está ahí resguardada, cuidada, sustentada por el Señor. Por tanto, tenemos que buscar ser llenados por Cristo, por la palabra. No perder nuestro tiempo en llenarnos con otras cosas o creyendo que vamos a ser llenados con otras cosas. Y acá el autor nos decía la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre tratar de añadir a Dios y tener tu vida escondida en Cristo, con Cristo en Dios? ¿Dónde estamos partiendo nuestra vida, lo que hacemos, lo que pensamos? ¿Partimos de que nuestra vida está escondida en Cristo o primero hacemos nuestra vida y después intentamos añadir a Dios a nuestros planes? Debe ser lo último. Nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Y finalmente, hermanos, para cerrar y ya ir respondiendo a las preguntas, ¿cómo definimos este atributo de la inmensidad de Dios? En palabras simples, ¿cómo lo definiríamos? Sin límite. ¿Ya? ¿Sin límite? Cuando hablamos de infinidad, ¿qué distinción hacemos con la infinitud? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Tiene que ver mucho con la creación. Que Dios está en todo, por decirlo de alguna forma, que Él sustenta, gobierna todo, está presente en todo, que Él no tiene límites. No hay espacio en lo creado que no le pertenezca al Señor. ¿Se entiende? No hay. Desde una célula a una galaxia. Exactamente. Y aquí los quiero pillar. ¿Quién gobierna en el infierno? Dios. Es Dios. No es Satanás. Como que a veces nos vendieron esa imagen de que en el infierno estaba Satanás gobernando. No. El Señor es soberano incluso ahí. Porque todo le pertenece. Todo le pertenece. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? ¿Qué nos dice del carácter de Dios? ¿Qué aprendemos? A pesar de ser tan grande e inmenso, se preocupa de nosotros que somos tan pequeños e insignificantes. ¿Ya? Buena apreciación. Que Dios está presente en todo y todo es para su gloria. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Que Dios pese a ser tan incontenible, tan grande, tan inmenso, y decide también relacionarse con alguien tan pequeño como nosotros. Exactamente. Entonces, por un lado tenemos a un Dios inmedible, incalculable, incontenible, pero así podemos ver cómo Él se manifiesta a través de su creación, de sus planes, de sus propósitos. ¿Y de nuestra relación con Él? Ahí entraría también que Él escoge, o sea, si Él escoge y lo escogió desde la fundación del mundo, por lo tanto nada se le acabará. Sí, sí. Entonces, soberano en eso es inmenso. Él es el que transforma mediante la palabra, transforma nuestro corazón a la persona de la criatura. Él maneja todo. Exacto. Nosotros no manejamos nada. A veces nosotros pensamos, vamos a ir a evangelizar.
pero resulta que el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que trae a la iglesia, el Señor hace todo, y nosotros queremos ayudar, pero no somos incapaces de ayudar. Sí. Y ahí nuevamente volvemos al tema de soberanía de Dios y responsabilidad del hombre, que son dos verdades que coexisten en la Escritura. Porque claro, uno podría decir, bueno, si Dios ya conoció y sabía quiénes son de antemano los que iban a aceptarle, a conocerle, ¿qué sentido tiene ir a predicar? ¿Ustedes han escuchado esa frase? Sí, hay una frase del ultracalvinismo. Ahí está la iglesia. El hipercalvinismo se llama. Si Dios ya escogió, ¿para qué vamos a ir? Po? Eso no es entender la Biblia. Eso no es entender la Biblia. Porque apenas leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios se relaciona con un pueblo, forma un pueblo para llevar a cabo su plan. A eso llama Dios. Exactamente. Exactamente. Entonces, no somos nosotros los que definimos la ruta, por decirlo de alguna forma. Es Dios. En su inmensidad, Él lleva a cabo todo lo que Él quiere hacer. No somos nosotros los que ganamos almas para Cristo. Él ya las ganó en la cruz. Viene de Él. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. O sea, y eso es lo, hermano, cada vez que vayamos profundizando sobre Dios, nuestra mente va a ir haciendo así. Porque nos vamos dando cuenta de que Él tiene todo ahí, en su mente, Él ha preparado todo. Y nosotros somos parte de su plan. Y eso también nos da un sentido especial, de que nos amó y nos quiere incorporar dentro de sus propósitos eternos. Y eso es lo maravilloso. Podemos tener una relación con Él. A pesar de ser un Dios trascendente, es un Dios que se quiere relacionar con nosotros. Natalia. Sí, respecto a la última pregunta, meditaba en el Salmo 73. Ya fue. Y dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a toda aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Cuando estamos estudiando estos atributos, y yo creo que nos va a pasar durante todo el estudio, que la gracia del Señor cobra un sentido más profundo al estudiar los atributos del Señor. Porque a medida que vamos cada vez como ampliándose nuestra visión de quién es Dios, entendemos que cuán miserables somos nosotros. Y en ese sentido la gracia tiene más sentido porque no merecíamos nada de lo que somos hoy día. No es por nosotros, es porque Él quiso que así fuera, porque Él quiso extendernos su misericordia, porque Él quiso en su soberana voluntad darnos la salvación. Pero cuando empezamos a entender esta inmensidad, la infinitud del Señor, ahora la gracia tiene un significado más profundo también, porque a veces sin darnos cuenta la gracia pasa a ser un concepto muy como diluido en nosotros, como que lo mencionamos pero no lo entendemos con mayor profundidad, o sea, entender que es algo que no merecíamos. Y este salmo habla de cuando el Señor pasa a ser todo para nosotros. O sea, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando eso ocurre es cuando el Señor, por su Espíritu Santo, nos ayuda a entender que somos su creación, creados para adorarle, para glorificar y deleitarnos en Él, no al revés, no que Él es para nuestro deleite, sino que nosotros somos su deleite y nosotros nos deleitamos en su deleite. Entonces cuando el Señor pone en orden estas cosas en nosotros, creo que viene el gozo de nuestra salvación, que a veces es un concepto muy mal usado y sobre todo en contextos de vamos a decir ya, para que no le piquen la oreja tanto a los jóvenes. Pero en otros contextos es ese concepto como del gozo de la salvación o del primer amor, que a veces son como un símil, que se atribuye como a esa primera instancia
porque Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. O sea, que todo esto nos lleve a entender la profundidad del Evangelio, que todo esto nos ayude a entender la gracia del Señor y a deleitarnos continuamente en Él. Sí, eso es lo que estamos buscando. Que la adoremos, que nos deleitemos, que realmente esta comunión, este conocimiento no sea algo que esté ahí nomás. Decir, no, yo creo en Dios, yo sé que existe. No, que usted viva eso, que lo sienta y que viva feliz conociendo a este Dios. Y la última pregunta, hermanos. Si verdaderamente entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia mi manera de vivir y cómo cambia mi relación con los demás? Todo lo que hago en mi vida diaria es para Dios, para agradar a Dios. O sea, como cristiano tengo que hacerlo perfecto, bien, porque lo tengo que hacer para Dios. En mi trabajo, en mi casa, todo. ¿Ya? Bueno, Alejandro. Ahora sí. Sí, ahora sí. Creo que la inmensidad de Dios es uno de los atributos que más nos debería pegar como cristianos, porque es como preguntarse dónde pudiéramos escapar de la presencia de Dios. Porque Él es tan inmenso que con su infinita bondad hacia el ser humano llega hasta el más infinito lugar. Él conoce nuestra mente, nuestro actuar, antes que nosotros hagamos las cosas. Él nos conoce de tal manera que escapa nuestra mente. La inmensidad de Dios es tan enorme que no hay lugar ni cosa que se escape a la presencia de Dios. Todo es de Dios y para Dios. Y es exactamente como venía a hacer un poco de mención, como hablaba de los puritanos, de la teología que nació en Europa en el siglo XVI, de lo del epicuritarismo, que ellos explican la presencia de Dios en todas las cosas, en todo, y que no es necesario ni siquiera ir a la iglesia, ni reunirse, sino que todos los actos buenos del ser humano sirven para la salvación. Está completamente errado, porque la inmensidad de Dios cubre todo. Pero primero hay que estar en Dios. Bien. Es interesante esto porque cuando uno comprende que todo es para la gloria del Señor y que Dios existe por sí mismo y que Él tiene el poder para todo, te das cuenta de que en realidad Él no nos necesita a nosotros. Él no nos necesita. Él por sí mismo podría existir. Él por sí mismo podría ejecutar sus planes. No nos necesita. Y aún así, tiene una relación con nosotros. Aún así se ha dado a conocer. Por tanto, nuestra relación con Él tiene que ser para la gloria de Él. Porque Dios no está buscando salvarte a través de tus actos. El mero hecho de que Él se quiera relacionar contigo ya es un acto de gracia y de amor que no lo merecíamos. Por tanto, como decía nuestra hermana Jessica, eso nos tiene que llevar a vivir para la gloria del Señor y adorarle. Bárbara. Y piensa en la última mientras tanto. Estaba pensando como harta ideas en mi cabeza. De hecho, creo que lo comentamos como días atrás. Esto de la historia de la humanidad o todo este plan de la creación. Dios podría habérselo evitado. Si hubiera sido su voluntad, podría no haber hecho nada y haber vivido eternamente en el paraíso, todo bien hasta antes de la caída. Sin embargo, dentro de sus planes estaba el que viviera la humanidad todo este proceso, finalmente viendo solo para entender y volver nuestros ojos siempre a Él, porque todo nos lleva a glorificar a Él. Y mientras uno más lo entiende y más lo vive, yo entiendo que de verdad somos unos bendecidos hoy, los que vivimos en este siglo, en esta época, que pudimos comprender toda la revelación, tuvimos toda la revelación, porque la gente en esa época no conoció físicamente, no supo ya de Cristo, digamos, encarnado, ni todo lo que Él cumplió en la cruz y todo su propósito que se hizo realidad. Pero nosotros hoy día sí conocemos esa parte dentro de toda la inmensidad
inmensidad del plan de Dios. Y de verdad que nos bendició porque cuando yo entiendo que Él me escogió, que Él decide tener una relación conmigo, que Él hizo todo lo que hizo por mí, que soy nada frente a este ser tan inmenso, mi corazón solo entiende que debo responder en amor, en gratitud, en obediencia, pero es una respuesta natural, porque ni siquiera es algo forzado, surge espontáneamente y brota de todo el amor que entiendo que no se puede contener. Entonces, si mi amor es limitado, y uno a veces ama a sus padres, ama a su pareja o todo, que es condicional, y este es un amor que no tiene, que es perfecto además, que es puro, y que Él siempre toma la iniciativa, pese a que yo me caiga, pese a que yo peque, pese a que yo haga cosas que no le agradan, Él nunca deja de querer relacionarse conmigo y siempre toma la iniciativa. Entonces yo solo en amor puedo responder a honrarlo, a glorificarlo, a querer cambiar mi vida. Y siento que todas estas cosas que hemos ido estudiando en los sermones, en los estudios, nos llevan a uno, conocerlo cada día más, a entender cada día más, a que todo esto, como estos ramos que tuvimos quizás separados, puedan tener un hilo conductor y me lleven a adorarlo mejor. Y si yo lo adoro mejor a Él, porque naturalmente surge eso, también esa mejor adoración impacta también con mis pares, porque también estoy cambiando, estoy modificando. De hecho, yo lo noto hasta en como cuando uno ahora intenta orar, hasta la reverencia de la oración, o hasta cómo voy a intencionar mi oración, pienso en todo lo que hemos ido estudiando, aprendiendo, y debe ser diferente, debe ser con otro sentido, con otro propósito, de hacerlo buscando glorificarle a Él, y de quizás no cometer errores, a lo mejor lo vamos a cometer igual, pero con una otra comprensión, en una otra relación. Siento que es como de verdad tan natural que surja eso. Exactamente. Conocer a Dios nos tiene que llevar a eso, a adorarle, a buscarle, a comprender. Yo creo que mientras más conocemos de Dios, más entendemos lo poco que somos ante Él. Y empezamos a dejar de lado toda nuestra como visión humanista, nuestra forma de entender la vida humanista para ti. Y empiezas a ver la vida desde la perspectiva de un Dios inmenso, que está más allá del tiempo. Y además de eso, mi vida tiene sentido y es como que todo lo demás cobra sentido y me hace, si no me hacía feliz, es como que no necesitar nada de lo que tengo porque Dios llena todo. Exactamente. Hermano, Sí. a mí se me viene como una frase que todos la hemos escuchado mal alguna vez, pero al conocer esto, al leer la palabra y conocer estos atributos del Señor, nos damos cuenta cada día más que todo esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Que cuando nosotros como cristianos nos damos cuenta de que todo se trata de Él y no de mí, aprendemos a andar más gozosos, somos más agradecidos, darnos cuenta de que cada situación y cada circunstancia que nos pasa es porque Dios quiere algo de nosotros y se quiere glorificar a Él. Y vamos aceptando aceptando lo que el Señor tiene preparado en nuestra vida, sea bueno o malo, porque sabemos que, la palabra lo dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero yo creo que nos van a ayudar a bien cuando logremos entender de que todo en esta vida, todo en este universo, se trata solamente de Él, no se trata de nosotros. Y creo que es una frase tan corta, pero yo todos los días me la repito y también se la enseño a mis hijos, de que todo esto se trata de Él, no de mí, que el mundo no gira alrededor mío, sino que gira alrededor de Él. Sí. Y ahí dio un punto interesante de nuestra relación con los demás. ¿En serio, entendiendo todo esto, te vaya a enojar con tu hermano porque te hizo algo? Siendo de que por pura gracia Dios te amó a ti sin merecerlo. Y eso también va destruyendo nuestro ego. Porque la vida ya no se trata de nosotros. No se trata de nuestro orgullo, nuestros planes. Se trata de lo que Dios está haciendo y dentro de sus planes Él te amó sin ver nada. Por tanto, eso también nos tiene que llevar a amar al resto.
Amar a los que están ahí al lado. Bueno, Ramiro, usted quería decir, la última oportunidad. Cortita. Recordarnos, hermano, que la palabra de Dios es la importante. Si no leemos la palabra de Dios, escudriñamos las Escrituras, no va a haber esta transformación en nosotros. Busquen ahí en la Biblia todo lo que dice con respecto a la palabra. Está en todas. Y es como se comunica con nosotros. Como veíamos, con sueños no se nos va a revelar nada. Si es la palabra la que se mantiene en nuestros corazones. Eso. Sí, exactamente. Hermanos, vamos a terminar. Ya estamos en la hora. Así que agradecemos al Señor por este momento, por la inmensidad que estudiamos el día de hoy. Le quiero pedir a mi hermano Alejandro si nos puede guiar en una oración para terminar, agradeciendo al Señor por este estudio y que nos lleve también a recordar siempre esto de que Él es inmenso y que nos amó a pesar de no ser dignos de nada. ¿Ya? Hermano Alejandro nos guía en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos tu infinito amor, tu inmensa misericordia que nos permite, Señor, traernos a tu casa de oración para saber más de ti, para intentar conocerte, Señor. Y conocer tu inmensidad nos hace tremendamente felices y nos llena el corazón de emoción, sentir de que tu presencia nos acompaña infinitamente y tú siempre estás con nosotros. Gracias por todo lo que nos entregas, gracias por todo lo que nos das y gracias por todo lo que tú tienes preparado para tu pueblo. En el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.